perdón, que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues es el primer requisito, jóvenes, es de que vaya a surtir efectos en Guatemala. El segundo es que si viene en un idioma extranjero, deben de ser traducidos por medio de un traductor jurado autorizado en la República, o si no hay traductor jurado, pues tienen que ser traducido por dos personas que hablen y entiendan el idioma, y debidamente sus firmas deben de ser legalizadas. Otro requisito que la ley establece es que estos documentos, una vez traducidos al idioma español, deben ser protocolizados. Y esto es muy importante, jóvenes, porque muchos de estos documentos tienen que inscribir en los distintos registros de Guatemala, dependiendo del asunto de qué se trate. Por ejemplo, si fueran mandatos, se tiene que inscribir en el Archivo General de Protocolos para que tengan validez. Entonces, en relación a la protocolización de dicho documento, pues tenemos que basarnos en lo que establece el artículo 63, que son las protocolaciones, y a ese respecto es importante que recordemos que el artículo 38 ya lo habíamos mencionado cuando vimos este tema, que es uno de los ejemplos que ordena la ley. Entonces, ¿alguien puede leer el artículo 38, por favor, jóvenes? ¿Qué ley, perdone? Del organismo judicial, por favor. Artículo 38. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que procedan a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario, y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no haya sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Muchas gracias, Floridalma. Entonces, es importante protocolizar el documento y pagar el impuesto en el documento original que se va a protocolizar. Por ejemplo, si se va a protocolizar un mandato general, tenemos que ir a ver la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, y ver cuál es el impuesto que cubre un mandato general. Entonces, de conformidad con la ley, un mandato general va a cubrir un impuesto fiscal de 10 quetzales. Si fuera un mandato especial, pues de conformidad con la ley, va a cubrir un impuesto fiscal de 2 quetzales. Si es un mandato general y tiene cláusula especial, pues se va a pagar un impuesto de 12 quetzales, porque se va a pagar 10 quetzales de timbres fiscales por el mandato general y 2 quetzales por la cláusula o mandato especial. Entonces, es importante que se cumpla, y ya protocolizado, ya el notario va a extender su primer testimonio o su testimonio de esta acta de protocolación, y con su duplicado va a inscribir dicho mandato en el Archivo General de Protocolos. Entonces, además debe de cubrir en la razón del acta de protocolación o protocolización, como ya lo vimos, el notario va a hacer constar que el impuesto a que está efecto el acto del contrato fue debidamente cubierto en el documento original que provino del extranjero. Y
también es importante que tomemos en cuenta que por cada razón del testimonio que se deba de inscribir en cualquiera de los registros del país, se le debe de adherir un timbre fiscal de 50 centavos. Entonces, se presenta el testimonio con su duplicado y se inscribe en el Archivo General de Protocolos para que tenga su validez. Esto que hemos visto, jóvenes, le denominamos los famosos pases de ley. Y más adelante vamos a ir viendo que también es importante que mencionemos qué es la apostilla, y vamos a ir viendo que la apostilla pues es un trámite administrativo para validar un documento proveniente del extranjero, pero hay que determinar de dónde es que viene ese documento. Vamos a ir viendo que por eso les mencionaba el convenio de la Haya en relación con estos documentos, porque vamos a ir viendo que los estados que han aceptado y ratificado este convenio se tiene que seguir un trámite diferente al que ahorita estamos viendo. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hay dos formas de tramitar estos documentos, tramitar y validar estos documentos provenientes del extranjero. Si son países que no han aceptado el convenio de la Haya en esta materia de legalizaciones, entonces tenemos que basarnos en lo que regula el artículo 37 al 43 de la ley del organismo judicial. Si el documento proveniente del extranjero viene o fue extendido por uno de los estados que se aceptó este convenio que les mencioné, entonces el trámite de legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores no va a ser el que yo les acabo de explicar, sino va a ser otro, y esto pues lo vamos a ver más adelante. Alguien que me haga favor de leer el artículo 39 de la ley del organismo judicial, por favor, jóvenes. Yo, licenciada. Muy Aquí bien, dice, Gerardo. artículo 39. Devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecido, salvo que a juicio de la autoridad correspondiente no haya sido determinantes para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en el expediente de que se trate, y se dejará copia certificada de los autos. Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de diligencias voluntarias en trámite mediante razón circunstanciada, pero en tal caso el expediente quedará en suspenso hasta que sea presentado de nuevo el documento en debida forma o testimonio de su protocolización. En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Por eso es bien importante, jóvenes, de que se sigan los pases de ley y posteriormente se protocolice el documento, porque si presentamos el documento original, pues es un poco difícil, o se tiene que seguir un trámite adicional para la devolución del mismo. También, de conformidad con el artículo 37 del Código de Notariado, sabemos que en dicho artículo se establecen las obligaciones que el notario tiene en el ejercicio de la profesión,
pero van a haber otras leyes que tienen relación con el ejercicio del notariado que van a imponer otras obligaciones. En el caso del artículo 37, se menciona que una de las obligaciones del notario es el dar un aviso trimestral de los instrumentos que autorice en su protocolo. Dar un aviso de cancelación de los instrumentos públicos que cancele. Dar un aviso, de una ampliación, aclaración o rectificación. También el notario debe de extender por cada instrumento público que autorice, debe de remitir al director del Archivo General de Protocolos el testimonio especial. Pero, jóvenes, esto se los dice a manera de recordatorio porque el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial establece un plazo distinto al señalado en el artículo 37 e indica que los notarios deben dar aviso al Archivo General de Protocolos en el plazo de 10 días de cada protocolización que haga de acuerdo con la ley. En relación a los documentos provenientes del extranjero, en donde se indique la fecha y el lugar en que fue expedido el documento, el funcionario que lo autorizó, el objeto del acto y el nombre y apellidos de los otorgantes o personas que se refieran, así como de los impuestos que hubieran sido pagados de conformidad con la ley. Entonces, alguien que por favor lea este artículo, jóvenes, y hagan las anotaciones, por favor, en ese artículo 40, poner ver artículo 37 del Código de Notariado y en el artículo 37 del Código de Notariado ver artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. Artículo 40. Obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que haga de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como a los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Muchas gracias, Floridalma. Entonces, en relación a este artículo, vemos de que implica una obligación notarial y la falta del cumplimiento de dicho artículo genera una sanción al notario, que es una sanción, una multa de 25 quetzales. Y asimismo, jóvenes, es importante que de dicha acta de protocolización o protocolización, el notario debe extender y remitir el testimonio especial del acta de protocolización del documento proveniente del extranjero. Y recordemos que independientemente del impuesto fiscal que cubre el acto o contrato, también el testimonio especial va a cubrir un impuesto. Y de conformidad con el artículo 80, con el decreto 82-96, el testimonio
el testimonio es especial cuando se refieren a contratos de valor indeterminado. Va a pagar un impuesto no menor de 1 quetzal ni mayor de 300 quetzales. En el caso de valor determinado, pero en el caso de valor indeterminado va a pagar un impuesto notarial de 10 quetzales. Y ese es el impuesto notarial que va a pagar un acta de protocolización de un documento proveniente del extranjero, porque va a ser de valor indeterminado. En materia de impuesto fiscal, este testimonio especial va a pagar un impuesto fiscal de 50 centavos por cada una de las hojas que tenga el acta de protocolización. Bueno, ¿qué documentos son los que provienen del extranjero? Primero, pueden contener esos documentos cualquier acto o cualquier contrato, y pueden autorizar actos y contratos en el extranjero que produzcan efectos en Guatemala. Uno de los más usuales, como les digo, es otorgar mandatos para algún guatemalteco. Un ejemplo sería un mandato judicial con representación. Si una persona que se encuentra en el extranjero es demandada en Guatemala y no puede comparecer en forma personal, la ley establece que puede actuar por medio de su mandatario. Y previamente, pues este mandato debe de estar inscrito en el Archivo General de Protocolos. Y para que se pueda ejecutar el acto o el contrato que se refiera o representarlo en juicio. Entonces, ese documento pues se tiene que, ya dijimos, se tiene que legalizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero previamente se tiene que traducir al idioma español en caso de que esté escrito en otro idioma, y también se tiene que protocolizar. Entonces es importante que esté registrado para que constituya, por ejemplo, un documento válido en Guatemala. Por ejemplo, en el caso de una demanda, por ejemplo, un juicio oral de fijación de una pensión alimenticia, la ley establece que se tiene que notificar al demandado, pero si el demandado no se encuentra acá, pues va a ser notificado legalmente por medio de su mandatario judicial con representación. En este caso, jóvenes, recordemos que si es un proceso judicial, el mandatario judicial obligatoriamente tiene que ser abogado. Y la cláusula especial pues es de que va a indicar para qué tipo de proceso va a otorgó el mandato. Puede ser que solo sea para llevar a cabo o comparecer a un juicio de familia, ¿verdad? Un juicio oral de fijación de una pensión alimenticia, pero podría ser un mandato judicial y general, en donde otorgue el mandato e indique que el mandatario judicial va a actuar para cualquier tipo de proceso, judicial, sea del ramo civil, del ramo de familia, del ramo penal, del ramo contencioso, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de los mandatos también que más remiten a Guatemala es el mandato especial, el mandato general con cláusula especial para contraer matrimonio
aquí en la República. Entonces, tiene que estar previamente pues traducido, protocolizado y registrado y legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y para que pueda surtir sus efectos en Guatemala. Entonces, el notario tiene que, al momento, por ejemplo, de materializarse el acto de la autorización del matrimonio, de conformidad con el artículo 78 del Código Civil y el artículo 101 del Código Civil que establece del 100 en adelante, que establece pues qué requisitos tiene que tener el acta notarial de matrimonio. Entonces allí el notario va a hacer constar que el mandatario actúa en representación del contrayente y tiene que calificar el título mediante el cual va a acreditar la representación, el cual, de conformidad con la ley, a su juicio debe ser suficiente para la celebración de dicha acta. Bueno, ahora vamos a seguir. Bueno, hay un principio, hay un principio que es importante que el notario aplique cuando se trata de documentos provenientes del extranjero, es la imparcialidad. Los notarios guatemaltecos deben de actuar con imparcialidad al autorizar documentos, a diferencia de un abogado que puede defender intereses particulares. Es decir, de que el notario no va a objetar el documento proveniente del extranjero, sino que simplemente se va a dedicar a cumplir con lo que establece la ley del organismo judicial, es decir, a legalizar dicho documento, pero tiene que previamente traducirlo, si bien en otro idioma que no sea el español, tiene que protocolizarlo y no tiene que objetar el contenido de dicho documento, es decir, ay no, esto no debió ponerlo o eso está malo. Y esto tiene mucha relación, jóvenes. Estamos hablando pues que el notario puede autorizar el documento proveniente en el extranjero en cualquier lugar, pero también recordemos que los documentos provenientes del extranjero pueden ser autorizados por otro notario extranjero. También es importante que los embajadores o los cónsules también pueden otorgar, si fueren notarios, pueden otorgar también estos documentos, y esto pues es importante. Esto está, ahorita les voy a decir. Esto está en el artículo 6, numeral 2, los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme esta ley. Entonces, ellos también pueden autorizar algún documento en el extranjero. Pero el notario que vaya a protocolizar dicho documento en Guatemala no tiene que cuestionar el documento o ponerlo en duda, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el principio de imparcialidad.
¿De qué ley dice? De la ley del Código de Notariado les leí el artículo 6. Artículo 6, numeral 2. Es importante que hagan su anotación también. Y también hay una responsabilidad personal y el notario es personalmente responsable por sus actos y decisiones en el ejercicio de la profesión como notario. Y ustedes saben que por eso yo les decía, para el ejercicio del notario, el dicho profesional tiene que tener conocimiento de los requisitos legales o de las obligaciones previas y posteriores cuando va a autorizar un acto o contrato. Entonces es una responsabilidad personal. Si omite alguno de los requisitos, etcétera. También hay principios éticos. El notario es personalmente responsable por sus actos. Y también se va a fundamentar en principios éticos como la imparcialidad, que ya lo vimos, la independencia, la lealtad y el secreto profesional. Entonces, en relación a la independencia, pues aquí sabemos de que el notario es un profesional que va a ejercer el notariado de manera independiente. El único que puede fiscalizar el ejercicio del notariado es el director del Archivo General de Protocolos, por ejemplo, mediante, y lo va a fiscalizar mediante las revisiones del protocolo, que pueden ser ordinarias o extraordinarias. Ordinarias, pues las revisiones del protocolo es una vez al año, y extraordinarias cada vez que el director del archivo de protocolos lo considere necesario. Asimismo, el notario debe de actuar con lealtad y con el secreto profesional. Esto es muy importante. Hay una ley de colegiación profesional que es obligatoria para todos los profesionales de todas las ramas de la ciencia. Por ejemplo, los médicos se tienen que colegiar, los abogados, los ingenieros, todos los profesionales, los economistas, los administradores de empresas, los auditores, en cada uno de sus colegios profesionales. Y en esta ley de colegiación obligatoria también se van a especificar uno de los principios que regula esta ley es el secreto profesional. Esto aplica a los notarios jóvenes porque en el ejercicio de la profesión van a haber ciertos documentos que se van a redactar, por ejemplo, el testamento, en donde el otorgante del mismo va a indicar quiénes van a ser sus herederos. Entonces, nosotros tenemos que guardar ese secreto profesional y no andar divulgando qué documentos autorizamos de determinado cliente, quiénes van a ser sus herederos, o indicar, miren, fíjense que mi cliente fulanito de tal, yo le estoy llevando el divorcio voluntario, por ejemplo, yo le acabo de hacer un mandato porque se va a ir al país o se va a divorciar. Entonces, todos los actos y contratos que el notario autorice en el ejercicio de la profesión deben de ser aplicados al secreto profesional. Porque ¿qué pasa? Un notario puede ser demandado por daños y perjuicios por revelar algún secreto profesional. Y esto tiene relación, fíjense que
el fin de semana estuvimos platicando de una profesional en la medicina que pues ella se dedica a la rama específica de la ginecología y me estaban contando que como llegan sus pacientes y empiezan a contarle muchas cosas, incluso situaciones íntimas, y resulta que la doctora después anda hablando con los demás con sus demás pacientes, anda hablando de los secretos de la fulana, de la mengana, y la han demandado. Pero imagínense esto por no seguir no cumplir con este principio que es el secreto profesional. Bueno. Ahora vamos a ver. Vamos a ver también, es importante el valor formal y probatorio de los documentos autorizados en el extranjero. Entonces, en Guatemala, jóvenes, los documentos autorizados en el extranjero, pero debidamente legalizados en Guatemala e inscritos en cualquiera de los registros, producen puede ser un documento al cual se le va a dar un valor probatorio, siempre que cumplan con los requisitos que establece la ley. Entonces puede ser propuestos como prueba. Por ejemplo, si se otorgó un mandato para que una persona en Guatemala pueda vender una propiedad inmueble, un bien inmueble, pero resulta que alguien a quien le afecta, se siente afectado por la compraventa del bien inmueble, indique que dicha compraventa no procedía porque el titular o el propietario de la finca se encuentra en el extranjero y que es el documento que vino proveniente del extranjero es falso. Entonces, pues se puede proponer como medio de prueba el testimonio de dicho mandato en juicio, ¿verdad? Entonces sí puede proponerse como un medio de prueba. Bueno, vamos a ver entonces, la protocolización de los documentos en el extranjero van a ser protocolizados. Por ejemplo, si los documentos autorizados en el extranjero fueron autorizados por un notario guatemalteco en idioma español, pues van a ser protocolizados y también se tiene que remitir para su legalización al Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de representación legal también es importante que si se otorga el mandato en el extranjero, el notario debe de asegurarse que la representación legal es suficiente de conformidad con la ley y a su juicio, tanto en personas individuales como jurídicas. Eso ya se los había comentado. Me están preguntando, licenciada, me dicen, ¿cómo va a venir el examen? Bueno, el primer examen parcial va a ser el viernes 29 de agosto, si mal no recuerdo. Ustedes me corrigen, por favor. Y puede ser parte teórica y parte práctica. Teórica, pues todo lo que hemos visto, ya a la fecha son 5 temas que hemos visto, y puede ser que los ponga a redactar, porque hemos visto, por ejemplo, cuando vimos las escrituras públicas, yo les di un modelo de una escritura pública, les dije cómo se conforman las partes de una escritura pública. También les indiqué cuando vamos a reproducir los instrumentos que el notario autoriza,
se va a hacer, por ejemplo, un testimonio, la razón de un testimonio normal, la razón de un testimonio especial. Ya vimos la razón de una copia simple legalizada y yo les he compartido ejemplos. Entonces, va a ser una parte teórica y una parte práctica. Así puede ser. Porque recordemos que el curso pues es eminentemente práctico. Entonces, si bien vemos la teoría, pero también vemos también que es importante la redacción, porque, por ejemplo, yo les puedo preguntar la teoría y la práctica, pero les comento, en el examen privado que ustedes, primero Dios, en un par de años van a estar sustentando, allí no les importa preguntarles, por ejemplo, ¿qué es notario? Requisitos habilitantes del notario. ¿Qué es protocolo? ¿Cuáles son los requisitos del protocolo? No. Normalmente les van a preguntar, miren, ¿cuáles son, por ejemplo, les pueden decir, recíteme una escritura pública de compraventa de bien inmueble? Recitado, es decir, que van a empezar escritura número 1 en la ciudad de Guatemala, tal fecha, y que empiecen a redactar. O puede ser que los pongan a redactar un acta notarial, por ejemplo, de matrimonio, o que los pongan a redactar un mandato, que les pregunten, miren, ahora redácteme la razón del testimonio, o redácteme la razón del testimonio especial, qué impuesto cubre dicho contrato, qué impuesto notarial y fiscal cubre en el testimonio especial, qué impuesto cubre un acta notarial, etcétera, etcétera. Les importa la práctica, ¿verdad? Más que la teoría. Entonces así va a ser. ¿Alguna consulta, jóvenes? Licenciada, buenas noches. Con respecto a todo lo que nos ha compartido, ¿eso lo tenemos que pasar en hojas de protocolo a mano o en hojas de papel? Miren, yo les voy a dar, se recuerdan de que, bueno, yo normalmente llevo un examen en una hoja, ¿verdad? Y si hay preguntas directas, yo ahí mismo les dejo el espacio para que ustedes respondan. Si yo les dejo algo para redactar, les voy a incorporar un cuadernillo y en ese cuadernillo se tendrían que redactar. Aquí pues no les voy a pedir yo papel especial, ¿verdad? Ahí mismo se redacta. A mí no me va a importar tanto, digamos, que ustedes me digan en qué tipo de documento se va a redactar, pero que ustedes cumplan los requisitos que debe de contener el documento que yo los ponga a redactar. Buenas noches, licenciada. Entonces, por el factor tiempo, me imagino que solo uno o a lo mucho 2 documentos nos tocaría que redactar, ¿verdad? Sí, Ninive, normalmente sí puede ser 1 o 2, pero por ejemplo, los pongo a redactar por decirles una razón de un testimonio, pues ya saben, o los pongo a redactar la razón de una copia simple legalizada, pues ya saben ustedes que es un parrafito. O los pongo a redactar, por ejemplo, redácteme la razón del testimonio especial de un documento proveniente del extranjero, ¿verdad? Que contiene un mandato general con general o especial, general con representación. ¿Sí, Jafet? Sí, licenciada, disculpe, solo para en el examen se puede entrar, por ejemplo, alguna ley, algún código o no. No, normalmente no. Porque yo primero les doy, cuando empezamos a recibir el curso, yo les indiqué que nos íbamos a basar en el contenido del programa del curso. Aparte, yo les he dado material, tanto presentaciones como cualquier otro material o modelo para que ustedes puedan redactar.
Les he dicho que lean ciertos artículos tanto del Código de Notariado como del Código Civil, como del Código de Comercio de Guatemala, de la Ley del Organismo Judicial, etcétera, etcétera. Pero entonces yo no les voy a pedir, digamos, o si les pido un requisito, los que se sepan, por ejemplo, si yo les indico cuáles son los requisitos de todo instrumento público, pues ya sabemos que el artículo 13, el artículo 29 y el artículo 31 establecen los requisitos. Si yo les digo, miren, mencióneme cuáles son los requisitos esenciales de todo instrumento público, ustedes ya mencionan qué requisitos son, y el fundamento legal, el artículo 31 del Código de Notariado, ¿verdad? Pero digamos, por eso yo les digo, pero si no los voy a dejar entrar ni leyes, ni copias, ni nada. Bueno, jóvenes, este tema yo lo voy a dejar así como que a medias porque tenemos que ver todavía lo relativo al convenio por la que se suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, que es un convenio y es solo para finalizar. El 19 de enero del año 2017, Guatemala depositó su instrumento de adhesión a dicho convenio. Entonces, a ese respecto, yo les voy a compartir el convenio. Y vamos a ir viendo también los requisitos. Este convenio, también por este convenio es que se va a llevar el trámite de la apostilla o del apostillado. Entonces yo ahorita les voy a compartir este convenio. Y también les voy a compartir una presentación que elaboró el Ministerio de Relaciones Exteriores para que ustedes entiendan qué es la apostilla. Entonces, pues aquí les voy a indicar, la apostilla en Guatemala es un proceso que va a certificar la autenticidad de la firma y el sello de un documento público, permitiendo que sea reconocido en otros países que son parte del Convenio de la Haya sobre la abolición de legalización de documentos públicos extranjeros. En Guatemala, la entidad encargada de la apostilla es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este convenio pues ha sido ratificado, si no estoy mal, son 113 países. Yo les voy a compartir cuáles son los países. Entonces, si viene un documento proveniente del extranjero para saber si vamos a hacer el trámite de los pases de ley regulados del artículo 37 al 43 de la ley del organismo judicial, o si vamos a aplicar el trámite de la apostilla, dependiendo si el estado donde se otorgó este documento proveniente del extranjero también se acogió a dicho convenio. De no ser así, que es de un país que no se acogió a dicho convenio, entonces vamos a seguir los pases de ley regulados en la ley del organismo judicial. Entonces, ambos son trámites administrativos que tenemos que seguir, pero a eso se refiere la apostilla. Y en Guatemala, en ambos casos, ya sean los pases de ley o la legalización o el reconocimiento de firmas de la apostilla, en ambos casos la entidad competente para dicha legalización de documentos es el Ministerio de Relaciones Exteriores. La encargada de emitir la apostilla o la legalización que regula la ley del organismo judicial. Entonces, en Guatemala, el 19 de enero del 2017, se adhirió a dicho convenio.
Entonces, jóvenes, hasta aquí llegamos. No sé si tengan alguna otra duda respecto al tema que... No se escucha, licenciada. Aún no se escucha, Ligda, perdone. ¿Ya me escuchan? Hasta ahora. Sí. Sí, licenciada. Bueno, perdonen, jóvenes. Entonces les decía que les voy a compartir 3 materiales. La presentación que yo les hice relativa a los documentos provenientes del extranjero, la presentación de la apostilla, que es un documento o una presentación que elaboró el Ministerio de Relaciones Exteriores, y les voy a compartir el convenio que les acabo de mencionar. Entonces, eso sería, jóvenes. Para finalizar, Gerardo tiene una duda. ¿Sí, Gerardo? Sí, Ligda. Es sobre... Usted me había comentado estos días de los principios de las clases, de que a la hora de compartir los documentos no lo hacía por un grupo propio, pero fíjese que ahorita porque lo han pasado compañeros míos, pero yo por mi cuenta no he encontrado los documentos que ha compartido. Entonces, ahí, ¿por qué medios comparte los documentos? ¿Me da curiosidad? Gracias, Gerardo. Le voy a contar. Fíjese que le voy a compartir dos números. Puede apuntar, es el 3402 0912. Ese número es de uno de los coordinadores que se llama Henry Villatoro. Y le voy a compartir el otro número, permítanme, de la coordinadora de la clase, se llama Andrea Caal, y su número de teléfono es 5420-0797. Ellos dos son los coordinadores. Por favor, escríbales al finalizar la clase. Yo a ellos les comparto los documentos. Disculpe, Ligda, ¿podría repetir el último número? Bueno, ahorita. Andrea Caal tiene el número 5420-0797. A ellos dos les comparto yo las presentaciones y cualquier otro material. Entonces, por favor, Andrea y Henry, si ustedes están acá, por favor, compartirles las presentaciones y demás documentos compartidos a los compañeros. Yo sé que hay varios que se han incorporado recientemente, se han asignado recientemente al curso, entonces puede ser que no tengan los documentos. Manuel Hernández tiene una consulta. ¿Sí, Manuel? Buenas noches, licenciada. Solo para complementar, los compañeros han estado enviando el material a un grupo que hay. Tal vez ellos, porque como usted dice, se acaban de incorporar, por eso tal vez no tienen nada, pero sí, Henry ha estado trasladando toda la información que usted envía, él la ha estado enviando. Gracias, licenciada, perdón. Muy bien, aquí me informan de que aparte, sí hay un grupo del curso de Derecho Notarial 2 y ahí comparten la información. Bueno, para terminar, yo les voy a aclarar, en otros cursos, en otros semestres y en otros años, pues yo he participado en los grupos de WhatsApp. Sin embargo, jóvenes, ya no lo hago porque
me escriben a las 2, 3 de la mañana para hacerme consultas y para otras cuestiones, o escriben, por ejemplo, si es un chat de derecho notarial, le empiezan a preguntar, miren, y en derecho administrativo, ¿qué dejaron? O miren, en derecho mercantil, ¿qué hay que estudiar? Empiezan a preguntar. Entonces yo pienso de que si ustedes están incorporados a un determinado grupo, de determinado curso, deben de ver cuestiones solo del curso, no hacer preguntas de todo, ¿verdad? Y por último, Daniel Alejandro, ¿qué consulta tienes? Buenas noches, licenciada, muy agradecido por sus clases, solo con una pregunta, una molestia. ¿Usted no sería tan amable de darnos un resumen o un repaso de su clase en uno de estos días, como estamos en periodo de exámenes? Únicamente. Bueno, está bien. Bueno, me están pidiendo un repaso adicional a las clases. Déjenme comentarles de que como mañana empiezan los exámenes parciales, ya no podemos dar clases, pero voy a hacer la consulta a la coordinación porque si les doy un repaso, pues aunque sea virtual, se tienen que tomar un tiempo. Otra cosa, que como van a estar estudiando y van a estar viendo otros temas, puede ser de que no todos se conecten y después digan, ay Dios, no lo sabíamos, igualmente después hayan reclamos. Entonces voy a hacer la consulta a la coordinación y yo les informo si me autorizan. ¿Muy bien? Muy agradecido, licenciada. Bueno. Muy bien, Entonces, licenciada, muchas gracias. Jóvenes, si no hay otra duda, algún comentario, pues entonces finalizamos esta clase. Yo les voy a compartir los 3 materiales que les indiqué de estudio y las dudas que tengan respecto a estos documentos que les voy a compartir, la miramos en la siguiente clase. Porque sí les voy a preguntar respecto al último contenido de la presentación que yo les compartí. Y ustedes lean el documento de apostilla y el convenio. Y cualquier duda, si tuvieran, pues entonces después del examen, pues yo les voy a ir aclarando. Así que muchas gracias a todos por su atención y cualquier información, comentario o si genero, pues, o si organizo una clase de repaso, yo les estaré avisando a los 2 coordinadores, que es Henry y Andrea, y entonces, pues, estén pendientes de dicha comunicación. Así que les agradezco a todos su atención, jóvenes, y primero Dios, nos vemos el 29 de agosto. Así que a estudiar bastante. Feliz noche, licenciada. Muy agradecido con su tiempo. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada, al grupo compartí ahí lo del grupo de WhatsApp para los que no tengan agregados.